Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alberto Bárcena Pérez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, doctor por la Universidad CEU San Pablo por la tesis de redención de penas del Valle de los Caídos. Desde el 2001 profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad del CEU San Pablo, donde imparte Historia y Sociedad. Y ha impartido asignaturas de libre configuración como Historia de las Civilizaciones e Historia de España, de la que ha sido coordinador. Profesor Universitas Senioribus CEU de Historia Moderna Contemporánea. No sé si me falta añadir algo más, Alberto. No, creo que es suficiente. Bueno, pues con esta persona, con este historiador, es con el que vamos a tratar un tema de actualidad que es el Valle de los Caídos. Alberto, nos gustaría que nos centraras históricamente en el tema, cómo empieza, por qué se construye, en qué época histórica de España, y poco a poco es ir esclareciendo y contrastando pues eso, con los datos en concreto, lo que tú como historiador tienes y tus estudios. Entonces, ¿te parece dónde está ubicado el Valle de los Caídos? Muy cerca de Madrid, en el término municipal del Escorial, en una finca llamada Cuelgamuros, que perteneció a una familia casi extinguida en la Guerra Civil, los condes de Villapadierna, unos tíos del que luego fue conde de Villapadierna, que fueron eliminados en la Guerra Civil, 3 de ellos, 2 de los hermanos y una sobrina que vivía con ellos. Previamente les obligaron también a donar la finca de Cuelgamuros al Frente Popular, pero al acabar la guerra, pues claro, esa donación fue anulada, como tantas otras cosas. Esta gente, como digo, hizo la donación en vísperas de ser fusilados, por cierto. Franco tiene la idea de construir el Valle de los Caídos en plena Guerra Civil, y desde el principio lo que se ve es un designio religioso. El Valle de los Caídos es completamente un monumento religioso, y no solo porque en él exista una abadía benedictina instalada allí desde que se terminaron las obras, desde el año 59, sino porque además ya la concepción del monumento en la idea de Franco era precisamente eso, un monumento religioso. Por eso se levanta allí la cruz más grande del mundo, cosa que fue de una gran complicación técnica, como es de imaginar, ¿no? Lo que él pensó, todavía en la guerra, no terminada la guerra, fue levantar un monumento a todos los caídos de la Guerra Civil, como dice el decreto fundacional, a los caídos de los dos bandos, para perpetuar su memoria, y no solamente para recordar lo que había sido aquel enorme sacrificio colectivo de la Guerra Civil, sino perpetuar la memoria de los que habían dado la vida y levantar allí esa cruz que, aparte de esa memoria, protegiera a España desde muy cerca de su centro geográfico. Está muy cerca del monasterio del Escorial y a no muchos kilómetros de Madrid. La cruz, por tanto, eso sí, en su concepto, fue lo primero que se le ocurre a la hora de pensar en el monumento. Qué curioso, me resulta curioso que dices tú que desde el principio de la guerra ya tienen la concepción de este monumento. No, desde el principio justamente no, pero desde luego ya un año antes de acabar, es decir, a los 2 años de empezada la guerra, sí lo tiene ya. Bastante antes de acabarla tiene ya el proyecto. Pensando que iba a ganar, ¿se veía él que fuerte o precisamente a lo mejor es porque él piensa que con la ayuda de Dios ganará la guerra? No lo dice expresamente, ¿no? Bueno, Franco es completamente providencialista. En los inicios de la guerra, cuando le hacen ver que el enemigo lo tiene todo, principales capitales de España, etcétera, lo que él contesta es todo menos la razón. Es un levantamiento que también viene en buena parte contra la persecución religiosa que se vivía ya en España, porque esa no empieza con la Guerra Civil, había empezado ya. En la Guerra Civil se agudiza, y baste decir solamente que hay 7.000 sacerdotes y religiosos asesinados en la retaguardia republicana. Ese es un dato, aparte de la destrucción de los templos, la prohibición del culto, etcétera, etcétera. Franco es
claramente un gobernante católico. Y no es algo que yo diga, sino algo que dijo el Papa Pío XII, el año 43, pone como ejemplo el 43, ojo, con la guerra acabada 4 años antes, la Guerra Civil Española, y aún en plena guerra mundial. Y dice que el caso de España es un ejemplo de que la doctrina de la Iglesia puede aplicarse al gobierno de los estados, porque se estaba haciendo de ese modo. Bueno, La guía de Franco es precisamente la doctrina de la Iglesia, y para eso, también en el Valle, no solamente levanta la enorme cruz, la basílica con los enterramientos y la abadía, sino que ya desde la fundación abre allí un centro de estudios sociales cuyo objetivo era divulgar esa doctrina de la Iglesia e implantarla en las relaciones laborales en todo el ámbito de la sociedad española, a distintos niveles. Pero para él era tan importante ese centro de estudios sociales del Valle de los Caídos, que como digo es la difusión de la doctrina de la Iglesia, como el mismo monumento en sí. Alberto, que una de las críticas tremendas que hay y quizás, que son realidad también es cómo la Iglesia está unida al poder, ¿no? O sea, la gente ve que la Iglesia está con el poder y a la vista está como pasó con Franco. El poder-Estado, ¿no? Están en comunión ahí. Él mismo lo que quiere es difundir, pero que difunde las ideas de la Iglesia Católica, una formación de la Iglesia Católica. ¿Qué me dices? Sí, la doctrina de la Iglesia. Eso es lo que quiere dar a conocer a través del centro y lo que se dio a conocer en él mientras funcionó. La Iglesia con el poder, la Iglesia no está con el poder, tampoco está en principio en contra del poder. La Iglesia reconoce la importancia que tiene, ahora bien, también dice hasta qué punto el poder es o no legítimo. Porque si ese poder político se utiliza contra la dignidad del hombre, contra los derechos fundamentales de la persona, entonces deja de ser un poder legítimo cuando reitera esas violaciones, cuando claramente gobierna en contra de la ley natural. Evidentemente ese poder ya no hay por qué acatarlo. Esto es doctrina de la Iglesia. Ahora bien, la Iglesia no entra en qué regímenes políticos sean los idóneos. Claro. Cualquiera que acate, respete esos derechos humanos fundamentales, puede ser un régimen político aceptable. Claro. La Iglesia, en el caso del franquismo, vamos a ver, como acabo de decir, sale de una persecución religiosa que recuerda a las persecuciones de la Iglesia en los tiempos de Roma. Como acabo de decir, en un territorio como es la mitad de España, la retaguardia republicana, que se asesinen a 7.000 clérigos y religiosos, es una cifra que no podemos descartar. Claro. Y que evidentemente Franco viene restaurando el culto católico y que en sus filas lucha una mayoría de combatientes voluntarios católicos, también es un hecho. Cuando acaba la guerra civil, naturalmente restaura el culto y la relación plena con la Iglesia. Pero no porque quiera llevarse bien con ella simplemente, sino porque de hecho lo que piensa aplicar es esa doctrina social de la Iglesia. Yo lo he dicho ya alguna vez, la directriz principal en el régimen de Franco es acatar esa doctrina de la Iglesia. Ahora, ¿eso es unión con la Iglesia? Sí, pero es el gobernante, en este caso, quien se une a la Iglesia y no al revés. ¿Sí? Este es un dato que sí es un matiz interesante. Claro, no es al revés, pero siempre los que son de la Iglesia encontrarán más apoyo que el resto, ¿no? Al terminar la guerra, lógico. Bueno, vamos a ver, apoyo sí, incondicional, aunque también se ha exagerado enormemente esa persecución, esa represión contra los enemigos del régimen. Hubo bastante más tolerancia de la que se dice, por eso don Luis Suárez, el académico que trabajó para el diccionario de la Academia de la Historia, fue tan rechazado, tan discutido cuando se negó a clasificar el franquismo como dictadura, sino como un régimen autoritario, eso sí. Ahora, naturalmente apoyó. Y no solamente eso, es que tampoco en tiempos de Franco, y desde luego claramente en los primeros años del franquismo, se hubiera permitido ningún ataque a la Iglesia. Luego ahí sí que vemos una clara ruptura con todo lo que estaba ocurriendo entre el año 31, no solo el de la Guerra Civil,
y el 36. Yo tengo estudiado ese tema y la persecución religiosa empieza con la misma República. En mayo es la quema de conventos en Madrid, en Málaga y otras ciudades, cuando todavía no hacía un mes que se había instaurado la Segunda República, sin que el gobierno hiciera nada, ni por impedirlo, ni por castigar a los incendiarios. Y a partir de ahí ya enseguida se redacta una constitución que es contra la Iglesia, viene una nueva expulsión de la Compañía de Jesús, en fin, es una constitución tan contra la Iglesia que no es algo que Franco diga, es que lo dice el Papa reinante entonces, Pío XI. Al principio la Iglesia en España trata de mantener una neutralidad perfecta, juega a la base del posibilismo, siguiendo las directrices del nuncio del Papa, Tedeschini, hasta que es completamente imposible. Los primeros sacerdotes asesinados o religiosos no lo van a hacer en el 36. Ya en la Revolución de Asturias fueron asesinados bastantes de ellos. Es decir, que hay un proceso de persecución religiosa que se abre ya en el año 31 y que concluye con la Guerra Civil. Y entonces, volviendo a la Guerra Civil, Franco concibe la idea del Valle de los Caídos y ¿quién lo construye? Él designa, hace concursos, tiene algún arquitecto especial, tiene una idea preconcebida. Él va a intervenir en el monumento dando las ideas clave, lo que deja muy claro desde el primer momento. Bueno, primero él elige el emplazamiento, recorre la Sierra de Madrid, esa zona de la Sierra de Madrid, hasta que reconoce el lugar, porque ha tenido como una premonición en plena guerra, ha visto o entrevisto ese lugar exacto, cuando entra en esa finca, claramente dice que es ahí donde tiene que estar el monumento. O sea que desde el emplazamiento hasta la obra, porque posteriormente a los arquitectos que trabajaron en ella, que fueron dos arquitectos en jefe de la obra, primero Pedro Muguruza, luego Diego Méndez, lo que les deja clarísimo es que esa cruz tiene que presidir todo el conjunto y no es una cruz grande, simplemente tiene que ser visible, bueno, tan visible que lo es desde Madrid. 150 metros de cruz, que si le sumamos los 150 del Risco de la Nava donde está, son 300 metros. En los días claros se ve desde Madrid. Eso sí que es una idea de Franco. Que tiene que tener una basílica con enterramiento para los caídos de los dos bandos, también. Que tiene que haber una abadía, también. Él elige al arquitecto, pero a la vez se concursa, abre un concurso para las contratas y acuden las que quieren entrar en esto. Hubo varias, principalmente hubo 4 grandes contratas que van a trabajar allí porque allí había que hacer desde las carreteras de acceso hasta horadar el Risco de la Nava, que es donde va la basílica, construir la cruz, en fin, había mucha obra por delante. Y estuvieron pues Banús, por ejemplo, San Román, es otra de las grandes contratas, en fin, que sí, concursaron varias y obtuvieron estos, que digo, el contrato con el Estado. ¿Y cómo justifica el gasto grande que sería esta obra tan inmensa? Para él ha tenido desde el principio una enorme importancia. Y desde luego no porque fuera a ser su tumba, como se ha dicho tan a menudo, porque uno de los ataques que ha tenido el Valle es que sería una construcción de un gran megalómano que habría querido enterrarse ahí a la manera de los faraones de Egipto, ¿no? Y Franco no ha pensado en eso nunca. De hecho, por más que se haya dicho, incluso poco después de su muerte, no es cierto. Franco está ahí por decisión de Juan Carlos I. Pero él no construye eso para enterrarse, ni muchísimo menos. Está pensando en un gran monumento que tenga una importancia espiritual muy grande para España, para que no se olvide lo que había sido la Guerra Civil, el coste enorme humano que había tenido para España, y no perdiéramos de vista cuál tenía que ser la orientación de los españoles después de la guerra, que es esa orientación espiritual bajo los brazos pacificadores de la cruz, como dice el decreto por el que crea la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, brazos pacificadores. El gasto, pues en primer lugar, para comprar la finca invirtió la suscripción nacional que se había abierto durante la Guerra Civil, y luego arbitró fórmulas como por ejemplo adjudicar los ingresos de la Lotería Nacional de uno de los sorteos del mes de mayo a las obras del Valle. Posteriormente todos los ingresos que produjera el propio Valle también.
En definitiva, hubo, claro que sí, un gasto enorme, cerca de 1.000 millones de aquellas pesetas, pero es que no hay más que visitar el monumento para comprender lo que fue aquello, ¿no? Es decir, era un proyecto enorme que ahí queda con toda su carga espiritual y simbólica, que es por lo que tantos lo quieren destruir actualmente, ¿no? Porque esa carga es tan evidente, se ha politizado, se le ha querido dar sobre todo un significado político, pero yo creo que al propio Franco le hubiera sorprendido esa interpretación política del monumento, porque no era el monumento de una España, la suya, contra la otra, la derrotada, como tantas veces se ha dicho. Sí. No era eso, ni mucho menos lo que buscaba al levantarlo. Entonces, él tenía la idea clara desde esos años antes de terminar la guerra. Empieza el monumento y la aceptación de la gente es de apoyo, ¿no? La inmensa mayoría, sobre todo los que han ganado, claro, me imagino. Y en cambio, la zona perdedora, para ellos sería algo contrario, puesto que ellos iban contra esos ideales. Para ellos no significa esa unión, ¿no?, de la España contra la guerra. A lo mejor lo ven como contrario. Bueno, yo creo que eso se ha exacerbado, esa visión de ruptura, en los años, desde los últimos años, desde el gobierno de Rodríguez Zapatero con la Ley de Memoria Histórica, especialmente, que ha buscado agitar eso, abrir heridas antiguas ya cerradas. Ahora hay una polarización de la sociedad española que no había hace 20 años. Los que lo hemos vivido lo recordamos muy bien. Yo he vivido los últimos años del franquismo, vamos, tanto como que tenía 20 cuando muere Franco. Claro. Y puedo dar testimonio personal de que no era aquella una España de vencedores y vencidos. Sí. Para nada. De hecho, los vencedores o los vencidos se incorporaron a la vida nacional sin mayores problemas, porque eso está también en la legislación del primer franquismo. Cuando se crea la redención de penas, que es algo de lo que tendríamos que hablar, precisamente de lo que Franco trataba, en buena parte era eso, ¿no? De redimir a los presos, de volver a asimilar los presos políticos, como les llamaban entonces, mal llamados, porque eran la mayor parte por delitos de sangre, los que yo he investigado en el Valle. Entonces, según nuestro concepto de preso político, no entrarían en esa categoría, pero se trataba de recuperarlos e incorporarlos a la vida social española. Y yo creo que en el Valle, es más, hay testimonios que yo he recogido de constructores del Valle, algunos de aquellos obreros que fueron presos o lo habían sido al llegar allí, que estaban muy orgullosos de haber trabajado en esas obras. Sí. No lo veían como algo que se hubiera hecho en contra del bando perdedor, quizá porque al haber estado allí sabían que no era ese el espíritu con el que se había levantado. Claro, entonces háblanos de lo que tú decías, de la redención de penas y de esa figura jurídica que se crea y que se fragua en ese momento. Pues esta ley es una idea también de Franco, que se pone en práctica antes de acabar la guerra civil, que va a ir a más después, y que le encarga a un sacerdote jesuita, el padre Pérez del Pulgar, que es una de las grandes figuras de la Iglesia española de su tiempo, muy criticado después por los enemigos del Valle y de la redención de penas, claro, que era, el proyecto consistía en redimir al preso a través del trabajo, es decir, reconocerle el derecho, deber de todo hombre al trabajo, que pudiera mantener a su familia o contribuir al mantenimiento de su familia, y reducir su condena en función de los días trabajados en prisión o en los destacamentos penales que se fueron abriendo, concretamente en el Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que ese sistema de la redención de penas hizo lo posible por ayudar al preso a terminar la condena cuanto antes, recibiendo, además, una remuneración por su trabajo y unas condiciones especiales mientras duraba esto. Así me he encontrado con casos como, pero no uno ni dos, sino muchos, dentro y fuera del Valle, de presos que habían sido condenados en su momento a la pena capital, que les había sido conmutada por la de 30 años y que finalmente, acogidos al sistema de la redención de penas, a los 5, 6 o 7 años de llegar al Valle, eran hombres libres. De ellos, muchos se quedaron allí voluntariamente también, después, aunque voluntariamente fue siempre, porque para ir al Valle
tenían que pedirlo. ¿Y Había que rellenar una instancia que se presentaba en el Ministerio de Justicia, en el patronato que se creó para ello, patronato de Nuestra Señora de la Merced, o patronato de la Redención de Penas, que tramitaba precisamente esos traslados al valle. ¿Y los detractores de esta redención de penas qué alegan? Bueno, lo han querido presentar como precisamente de ahí sale la imagen de los esclavos de Franco, que es el título de uno de los libros, en contra de todo el proyecto. Lo han querido presentar como que Franco sacaba de las prisiones esclavos para trabajar en sus obras. Pero esto no es real, porque tú estás documentado y has comprobado que no es así, ¿no? Hasta límites asombrosos. Es un verdadero escándalo la contradicción que hay entre las fuentes primarias que yo he investigado, es decir, los documentos contemporáneos, y lo que se ha escrito después, mucho después de muerto Franco, porque esto no se hizo inmediatamente después de su muerte, sino años más tarde se ha ido elaborando, sobre todo, como digo, en lo que llevamos de siglo aproximadamente, toda una leyenda negra verdaderamente fantástica. Sí, sin base firme ni documental, nada, ¿no? En absoluto, todo lo contrario. Precisamente mi tesis doctoral tendía a averiguar esto. Y tuve la enorme suerte de encontrarme con un fondo documental enorme, llamado así, Fondo Valle de los Caídos, que está en el Archivo General del Palacio Real de Madrid. Casi 69 cajas de documentación, de las que yo he visto la totalidad de los documentos. Son miles de documentos, que es lo que se guardó de la construcción del valle. Y ahí están las nóminas de los trabajadores, las cartas que dirigían a la regiduría del valle, bueno, absolutamente todo, desde presupuestos y facturas hasta todos los documentos personales, algunos expedientes también de aquellos trabajadores. Insisto, sus nóminas también. Fíjate, o sea que has trabajado bien, pues se nos acaba el tiempo, pero sí quería por favor emplazarte a otro programa para hablar precisamente de esta tesis doctoral que tú realizas y un libro que creo que has publicado. ¿Te parece? Muy bien, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto. Gracias. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós. Queridos oyentes, nos despedimos con este interesante programa sobre el Valle de los Caídos. Vamos a hacer una segunda parte para informarnos mejor de qué pasó allí. Hasta el próximo programa. Gracias.